Tres. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Conversaciones desde el Corazón. Hoy les traigo un tema que yo sé que les va a interesar a muchísimos de ustedes. Tengo una invitada maravillosa, ella se llama Carolina Restrepo. Carolina Restrepo es terapista cognitiva especializada en adulto mayor en la Universidad Complutense de Madrid. Carolina, qué rico que estás hoy aquí en Conversaciones desde el Corazón. Ay, muchas gracias, Claudia, por invitarme. El gusto es mío. Qué rico Qué estar rico. acá y para poder aclararles muchísimas dudas, ampliar la información de ustedes y sé que les va a gustar muchísimo este conversatorio. Yo sé que sí, porque hoy precisamente con Carolina vamos a hablar sobre el Alzheimer. Es una enfermedad que a veces nos da mucho temor cuando nos cuentan que alguien la está padeciendo y pues para eso está Carolina hoy, para ayudarnos y explicarnos una cantidad de cosas que tienen que ver con la enfermedad. Pero entonces, en primer lugar, Carolina, quiero que nos cuentes realmente qué es el Alzheimer. Bueno, comencemos con el cerebro. El cerebro está compuesto por neuronas, ¿cierto? Y estas neuronas se conectan, toda la información se conecta a través de las dendritas. Entonces, ¿qué pasa con el Alzheimer? El Alzheimer se van acumulando como unos polvitos, como una basurita dentro de esas dendritas y no dejan que la información pase rápidamente. Toda esa información que tenemos a través de nuestros recuerdos, de las imágenes, de todo lo que vamos absorbiendo a través de los cinco sentidos. Entonces, ¿qué pasa con el Alzheimer? La persona ya empieza a olvidar lo que ha vivido, las experiencias, sus viajes, los nombres de las personas, las fechas y todo eso. Entonces, esto pasa con el Alzheimer. Yo te pregunto algo. Eso vendría a ser como en un lenguaje coloquial decir que hay como unos cortocircuitos por momentos. Sí, claro que sí. Mira que, por ejemplo, cuando hay sinapsis, o sea, que las dendritas se conectan unas con otras, hay como una explosión entre ellas, una sinapsis, lo que permite que haya como la información vaya fluyendo dentro de las neuronas. Entonces, ¿qué pasa cuando hay Alzheimer? Se va como obstruyendo esa forma de comunicación y es una proteína que se llama beta amiloide. Esta proteína no es tan buena, o sea, siempre pensamos que las proteínas son como, todas son súper buenas, no, esta proteína, cuando el cerebro la sobreproduce, se va como alojando ahí dentro de las dendritas, entonces, ¿qué pasa? Va obstruyendo el fluido de la información, del aprendizaje, de la comunicación, de la orientación, de la memoria, entonces empiezan a fallar todas esas partes de las habilidades cognitivas de la persona. Más o menos yo diría que entre los 65 y 75 años es donde comienza una fase leve, como el Alzheimer. O sea que la causa principal del Alzheimer es la edad, pero tenemos otros casos, y me ha tocado casos de personas ya más jóvenes que les empieza a dar Alzheimer para los 45 años de edad. Entonces, esto tiene que ver como con la parte genética también. Eso te iba a preguntar. ¿Hay alguna, bueno, ya estás hablando de una parte genética, o sea que es muy probable que si alguien de la familia ya lo tiene, uno lo pueda también desarrollar, pero ¿hay alguna manera de prevenir esta enfermedad? Sí, claro que sí. Mira, lo más importante es tener una buena alimentación, es como la base de todo, porque es obviamente las proteínas, las vitaminas, todos los minerales por donde nosotros pues vamos a alimentar nuestras células y sobre todo las células del cerebro, que es allí donde se da el Alzheimer. Entonces, es súper importante comer verduras, tener una dieta rica en verduras, en frutas, comer pescado, omega 3, vegetales naturales, aceites vegetales también. Y es muy importante evitar las grasas saturadas, el mecato, los embutidos son malísimos también, las gaseosas, los dulces, o sea, como todo lo que decimos, la comida chatarra también es malísima. em, el alcohol en exceso es muy malo, fumar también es muy malo porque todo eso va deteriorando nuestras neuronas del cerebro. Es muy Perfecto. bueno comer frutas, verduras, a ver qué más es súper bueno. Bueno, mantenernos hidratados es súper importante también.
Perfecto. Y Bueno, obviamente el ahora, pescado, el pollo mm, y las carnes rojas no mucho. O sea, yo no las recomiendo mucho porque si puedes comer una vecesita nomás a la semana carnes rojas, buenísimo. perfecto, lo que estás hablando es de tener una alimentación como un poco más consciente que no solo va a ayudar a evitar que nos dé Alzheimer, sino otro tipo de enfermedades. Pero ahorita, Total. ahorita más adelante hablamos de cómo aumentar determinados alimentos si yo ya padezco el Alzheimer, cuando ya pasemos esta parte que para mí es vital y es que nos cuentes cuáles son los primeros síntomas o los inicios de esta enfermedad y cuántas fases la componen y de qué se trata cada una de las fases. Sí, mira, el Alzheimer tiene 3 fases. Entonces, la primera es la fase leve. En la fase leve, ¿qué pasa? La persona no es consciente de su enfermedad como tal. Entonces, son pequeños olvidos que los familiares y su entorno ya sí comienzan a detectarlos. Entonces, por Mm. ejemplo, la persona comienza a repetir con frecuencia sucesos que le han pasado en la vida. Por ejemplo, si está hablando muy frecuentemente como de su niñez, de la casa donde vivió en su niñez, entonces ya uno empieza a decir, mami, pero esto ya me lo había repetido, ¿cierto? Sí. Si uno empieza a ver que la persona está como muy repetitiva, también otro síntoma es que la persona, por ejemplo, se le olvidan las llaves, dónde está el control remoto, dejó las gafas en algún lado y no las encuentra. Esos son los primeros síntomas. Son síntomas como muy leves, pero que uno empieza como a notar que la persona está como un poquito desubicada y desorientada. Ya Ujú. pues como que comienza una segunda fase donde la persona ya, tú le preguntas en qué mes estamos, la persona duda en qué mes está, qué día de la semana es. Ay, hoy es lunes, no, hoy es sábado, ¿cierto? Por ejemplo. Y también en el lenguaje se empieza a notar un poquito que la persona va a hablar de una manera fluida y no encuentra como el término exacto de esa palabra. Por ejemplo, ay, tráeme esa cosita, esa cosa naranjadita que, para escribir, el lápiz, te llevo el lápiz. Ah, sí, 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 el lápiz. Vení, esa cosa que es donde uno echa el agua, el termo. Ah, sí, ese. Entonces, más o menos uno se empieza a dar cuenta que en el lenguaje ya el cerebro no encuentra esa información que uno tenía ahí almacenado, ¿cierto? Como el lenguaje. También se empieza a ver como un poquito de deterioro también como en la comunicación y en la escritura. Entonces, tú ves la persona ya está como escribiendo muy diferente, la letra va cambiando, a veces un poquito temblorosa, entonces también se empieza como a ver eso. Y los cambios de humor. También se empiezan a ver que las personas un día están animadas, un día quieren salir a caminar, otro día no, no quieren estar como con tanta gente ya. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a notar que las otras personas se van a dar cuenta de que tiene olvidos. Entonces, ay, vamos para donde hacer una visita de tal prima. Ay, no, qué pereza otro día. ¿Por qué? Porque saben que cuando empiezan a hablar, la van a notar a ella que ya no se acuerda de las fechas de los cumpleaños de los hijos o le van a hacer alguna pregunta que la van a corchar. Entonces, no quiere verse, no quiere sentir pena frente como a las amigas ni al grupo familiar. Entonces, se nota como eso. A veces un poquito de agresividad, de desorientación también como a nivel personal, se empieza a ver como que la persona ya no se acuerda de muchas como aniversarios, fechas especiales, todo eso se empieza como a olvidar y ya hay una fase tercera en que la persona ya prácticamente empieza a depender muchísimo más de la familia. ¿En qué sentido? En que ya para vestirse es más complejo, para bañarse es más complejo. A veces muchas personas ya en la fase 3 no se quieren levantar de la cama, les da pereza. Por ejemplo, para comer es más difícil para comer, para eh, meterse como los alimentos en la boca, es más difícil. ¿Por qué? Porque el cerebro ya empezó a olvidar esas
como esas acciones que uno las ve tan obvias, porque uno dice, ay, pero ¿cómo así que a uno se le olvida comer? Pero ¿cómo así que a uno se le olvida coger una cuchara o coger un pocillo o coger ay, ¿cómo es de fácil uno coger el jabón para bañarse? No, eso para una persona que ya tiene Alzheimer avanzado en la tercera fase, que ya es avanzado, ya es muy difícil, ya es muy difícil. Y entonces ya hay otra fase que es más, yo diría que es como la cuarta fase, que es donde la persona, eh, ya sus órganos internos empiezan a fallar como tal. Entonces, al hígado se le empieza a olvidar cómo, cómo pues, hacer sus funciones, al estómago, bueno, pues como a todos los órganos se les comienza también a olvidar, y también como en la parte de la movilidad, a las piernas se les empieza a olvidar cómo moverse, las articulaciones, entonces es ahí donde la persona comienza a depender muchísimo más del cuidador o de sus familiares para todo, para levantarse, para hacer todas las actividades de la vida cotidiana como tal. Bueno, Entonces, pero a mí tengo una duda grandísima y es, devolviéndome a la primera fase que tú dices que, pues, que a veces no es muy notoria, que hay unas pérdidas de memoria y todo. Entonces, pues yo sé que la persona la llevan donde el médico y el médico detectará, pero al principio no es muy difícil hacer la diferencia entre si es una pérdida de memoria normal o es un Alzheimer. claro, es una pregunta que me hacen muchísimo porque es que no todas las personas que tienen un olvido, se les olvidó alguna fecha o, ay, yo tenía que ir donde el doctor y se me olvidó, tienen Alzheimer. No, no, ojo con eso porque es que a veces exageramos mucho. O sea, es normal que a partir de los 60 años, obviamente las células se van deteriorando, no podemos hacer nada contra eso, ¿cierto? Pero no todo, o sea, no todas las personas que sufren de pérdidas de memoria tienen Alzheimer, que quede súper claro eso. Entonces, ¿cómo se detecta ya una persona con Alzheimer? Con un diagnóstico médico. O sea, no porque a ti, o sea, tengas olvidos o eso, tengas que tener Alzheimer, no. Lo que puede ser es que tengas demencia senil, ¿cierto? Porque es que la demencia senil es como un término más general y el Alzheimer es un tipo de demencia que es detectado si tú tienes esa proteína que se llama beta amiloide, que está alojado dentro, como expliqué ahorita, dentro de las dendritas de tus neuronas. Si tú no tienes ahí esa basurita, yo le llamo basurita, es como una basurita que se va alojando. Entonces, ¿qué pasa con esa basurita? Ese beta amiloide, que es una proteína que si el cerebro la está sobreproduciendo, ahí es donde te da a ti el Alzheimer. Pero si tú no tienes esa proteína y si tú te haces un TAC, pues, y un examen y te revisan y ven que no tienes ese amiloide ahí alojado, tú no tienes Alzheimer. Porque muchas personas, por ejemplo, están descuidadas, están desorientadas o están desubicadas o en ese momento están aisladas, pero puede ser por un suceso triste que les pasó en la vida, pero no tienen Alzheimer, sino que fue por algo que están tristes, un duelo. Por ejemplo, yo tengo personas que no tienen Alzheimer, pero sí están desorientadas en el tiempo, en el espacio. Tú ves que no quieren escribir, no se concentran. Yo les pongo como a leer algo y no logran concentrarse. Eso no quiere decir que tengan Alzheimer, no. Eso quiere decir que esa persona en ese momento está deprimida, está pasando por una situación que no la deja realizar sus actividades de una forma normal. Bueno, Entonces, para detectar el Alzheimer, sí hay que hacerse unos exámenes como tales y unas pruebas neuropsicológicas, pues, como tal, bueno. para uno detectar si la persona tiene Alzheimer o no. Bueno, ya eso me queda claro. Hay acá tengo una duda también grande y es cuando a uno se le olvidan esas funciones, por ejemplo, de deglución, cuando se le olvida qué ha comido y qué no, ¿cómo se maneja eso?
o ya es que la persona tiene que estar siempre con un cuidador, porque imagínate, pienso yo, que a mí se me olvide que yo desayuné, o que me olvide, o que se me olvide que almorcé, entonces desayuno 2 veces, almuerzo 2 veces, o que se me olvidó que yo me acabé de tomar mi pastilla, por ejemplo, para la presión, para el Alzheimer, y vuelvo y me tomo otra dosis. ¿Cómo hacer para uno no ahogarse? Si a uno ya se le olvidó ese proceso de deglución, pues entonces uno se podría ahogar fácilmente. Entonces, ¿qué pasa como en todos esos momentos? Sí, sí, mira que pues hay unas como terapias que son súper asistidas y ya en esa fase de la enfermedad es muy importante tú estar casi que 24/7 con la persona, con un cuidador, con alguien que te tenga muchísima paciencia, que esté ahí a tu lado. ¿Por qué? Porque como dices tú, yo ya desayuné, la persona con Alzheimer avanzado al ratico te va a decir, oye, tráeme, bueno, fuera de que está mal geniado porque el carácter también les cambia mucho, te va a decir, oye, pero tú qué, no me vas a dar el desayuno. Entonces, o sea, tiene que haber una persona ahí que esté 24/7. ¿Por qué? Porque si tú estás solito, desubicado, imagínate una persona con estado de Alzheimer avanzado en etapa 3, va a estar todo el día picando en la nevera, comiendo, porque sí, porque obviamente no, o sea, el cerebro no se va a sentir saciado de que comió, ¿cierto? Lo mismo con la deglución, hay que estar súper pendiente porque te puedes ahogar cuando estás comiendo, cuando estás masticando, o sea que debe haber una persona que esté súper pendiente de ti en todo. También no habíamos hablado también lo de, por ejemplo, ir al baño. Mira que ir al baño eh, a- eh, necesita uno mucho apoyo como de otra persona al sentarse, para bajarse los pantalones, para el aseo personal. Entonces, tiene uno que estar muy, muy pendiente de esa persona, de que el baño, si sea el baño adecuado, de que te estés aseando bien, ¿cierto? Porque, por ejemplo, me han pasado muchos casos en que la persona, como está en esa etapa de negación, yo les pregunto, bueno, ¿te bañas tú solita? Sí, claro, yo me baño, pero cuando va uno a mirar, no se están bañando bien, ¿cierto? Ay, Lo mismo pasa con la alimentación, ya en esas etapas que el deterioro es tan avanzado, es súper importante un acompañamiento, yo diría que las 24 horas del día. muy bueno que nos aclares. Cuando hablabas que de tener un baño adecuado, ¿a qué te refieres? Las Eh, instalaciones como tal del baño. Así es, tú lo has dicho. Pues sí, porque Porque yo, entonces tiene que haber la- espacio para el cuidador también. ¿O qué? sí, ese es el baño completo no es, porque a veces, ¿qué pasa? La persona ya no siente placer al bañarse, ya no se quiere bañar, entonces, ¿qué pasa? Hacen como si se estuvieran bañando, van, abren la ducha y se quedan ahí paraditos y no se enjabonan, no se asean bien, entonces, obviamente que es muy importante uno, pues, tener un buen aseo eh, a profundidad, ¿tú me entiendes? Las Sí, alas claro. y como el avión, las alas y el qué. Bueno, sí, pero nos queda clarísimo que la persona tiene que estar asistida para que pueda, sí, tener un aseo, porque si no, todo eso también se va acumulando la suciedad y va a ser peor para la persona. ¿Qué terapia se recomienda para mejorar la calidad de vida de estas personas? Estoy hablando cuando es inicial, porque ya tú has sido muy clara como el cuidado que tienen que tener cuando ya están en terapia, en fases avanzadas, pero también Ajá. entonces con qué terapia se iniciaría y si hay unas terapias también acordes para una persona que ya esté en fase 3 por decir algo. Claro, mira, súper importante la pregunta que me acabas de hacer y no está dirigida solo a las personas que están comenzando su deterioro leve, sino también a esas personas que apenas tienen 45, 50 años, que están empezando la adultez como tal. Entonces, mira, es súper importante uno tener buenos hábitos. Yo le digo a la persona, levántate, con buena actitud, siempre agradece. Es súper importante uno tener una mente
positiva, llena de agradecimiento. Es muy importante el ejercicio aeróbico, el ejercicio físico. Aunque sea salir a darle la vuelta a la manzana, es bueno para el cerebro. Tomar los rayos del sol por la mañana, yo pues lo súper recomiendo porque es vitamina D y es por la mañana, entonces es súper beneficioso esos rayos del sol de la mañana. A ver, ¿qué otra cosa? Ponte retos diarios. La gente dice, ay, no, pero es que como ya tengo 50, no, pues a mí me hubiera encantado aprender italiano, pero no, pues uno ya también. O también he escuchado como, ay, a mí me hubiera encantado aprender a tocar guitarra, pero no, pues ya uno está, no. O sea, todos los días son el mejor día para tú ponerte retos, para tú eh, a ver, que competir contigo mismo, eso es lo que yo digo, o sea, uno siempre tiene que tratar de mejorar, de ser mejor, entonces ponerse retos diarios, eso es buenísimo pues para prevenir un deterioro cognitivo. Si estás en fase inicial, más aún, entonces hazte retos sobre todo a nivel personal, a nivel cognitivo. Leer es buenísimo para el cerebro. Al cerebro le encanta que le metan información. Entonces leer es súper fácil de leer porque el acceso a un libro es súper fácil. Fuera de eso que te, te genera dopaminas, te ayuda para mejorar, para incrementar esos grados como de imaginación, de creatividad, porque tú te metes dentro del libro, entonces te estás imaginando la historia de ese relato, de esa novela. Entonces, leer es buenísimo. Si te gusta escribir, ponte a escribir, así sea un diario. Hoy me pasó esto, hoy me sentí muy feliz porque me recogió mi hija o me fui para tal parte. Estoy muy contenta porque me encontré a tal persona. Y ponerse unos retos diarios, como me voy a proponer a leer más, a escribir más, a hacer más ejercicios. Me voy a proponer a cuidar más de mi salud física y mental. Entonces es uno tratar como de ponerse uno metas personales para mejorar día a día. Eso es como lo que yo recomiendo en las fases más tempranas, donde obviamente la persona es muy consciente, está lúcida, es autónoma, y En también para las esa, personas. mira, se me acaba de ocurrir otra cosa, otra pregunta, y es en esa etapa donde tú estás diciendo que es más lúcida la persona, cuando hay Ujú. las terapias indicadas, cuando esa persona está acudiendo a su médico y haciendo todo, pero aparte tiene su terapista, es Ujú. posible que se demore más en llegar a la fase 2 o la fase 3. Claro que sí, está súper comprobado que hacer ejercicios cognitivos, leer el periódico, hacer crucigramas, sopas de letras, armar rompecabezas, hacer sudokus, analizar imágenes, escribir, leer, ralentizan, ralentizan en un 92% el deterioro cognitivo. Entonces, es, mejor dicho, demasiado importante ejercitar esa parte cognitiva, porque es como decir, es un gimnasio, ¿cierto? Si tú no vas al gimnasio, no fortaleces tus músculos, entonces, ¿qué pasa? Empiezan a ponerse flácidos, sin fuerza. Es lo mismo que en el cerebro. Si tú quieres tener un cerebro sano, fuerte, autónomo, lúcido, en que tú puedas desarrollar todas las actividades diarias de una manera pues activa, independiente, o sea, sin tener que llegar a una fase 3 porque es muy triste uno puede, pues, llegar a la fase 3 y es por descuido. Pues yo digo que también tiene que ver por el descuido de uno mismo, obviamente que pues las células del cuerpo también hacen los usos, o sea, tienen que ver mucho también otros factores externos. No estoy diciendo que tú te vas a sanar el 100% si haces crucigramas y estudias todo el día, no, porque también hay personas que han estudiado
a lo largo de su vida y han sido personas muy intelectuales y a pesar de eso han sufrido Alzheimer. Pero sí tiene que ver mucho, o sea, si tú intelectualmente estás activo, créeme que el deterioro va a ser mucho más lento en el tiempo. Por Buenísima esa ejemplo, explicación. uno Sí, hace dale. esos ejercicios físicos, en 6 meses se nota mucho la diferencia que si tú los haces. O sea, el deterioro va a ser muchísimo más lento. Claro, esos ejercicios que a veces le ponen los neurólogos a la gente, que a mí me parecen súper complicados, los de los dedos que uno los voltea o que hace así, o mirarse acá, esos también hacen parte de lo que tú enseñas. Claro, claro que sí, son buenísimos porque mira, fuera de que ejercitan la motricidad fina, lo que estábamos haciendo ahí cuando les ponemos a nuestros pacientes, a nuestras personitas, esos ejercicios es para que ellos ejerciten la orientación visual, por ejemplo, mirar hacia un lado, mirar hacia el otro, mover tal dedo, o sea, es como una coordinación motriz que va conectada obviamente con el cerebro, es la parte de la motricidad fina que también se va deteriorando muchísimo con los años y con el Alzheimer sobre todo. Entonces, mira, al uno mover, por ejemplo, así, luego así, luego así, luego así, que mano derecha hacia arriba, mano izquierda hacia la izquierda, bueno, así, entonces todo eso es como la coordinación y la memoria para uno llevar a cabo determinados movimientos. Entonces, ahí uno puede evaluar cómo está esa persona en concentración, en memoria inmediata, que esa es la que más se va perdiendo, la memoria inmediata. Entonces, por ejemplo, vas a aplaudir 3 veces, luego vas a saltar 2 veces y luego vas a mirar hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Entonces, listo, repite a ver si tienes buena concentración y buena retentiva. Entonces, para eso es que hacemos ese tipo de ejercicios y de tareas y ahí también podemos, es como una fuente muy importante y una herramienta muy importante para nosotros los médicos para evaluar hacia nuestros pacientes, a ver en qué grado están Yo de aquí lo deterioro hago cognitivo. en un poco de chiste, yo siempre he sido súper descoordinada. Entonces yo creo que por eso, por ejemplo, el que hiciste es sencillo, pero hay unos que los médicos, por ejemplo, que es, o sea, esta mano se mueve diferente a esa y ahí es donde yo me enredo. Entonces yo Sí, digo, sí, ya, sí. o sea, toda la vida he tenido ese problema, entonces es muy charro porque de pronto tú dices, listo, evaluamos a las personas según lo que van haciendo, pero a mí pues donde tú me evalúes con uno de esos, yo ya perdí el año, porque de todas Claro, maneras claro, siempre he sido descoordinada. total. Mira, ahí has tocado un tema súper especial y es que cada persona es un universo en sí, o sea, cada persona tiene sus habilidades como tal y tiene sus fortalezas. Yo por eso no te voy a evaluar a ti como a nivel grupal, sino a nivel personal. ¿Por qué? Porque si tú bien puedes hacer un rompecabezas en 5 minutos, otra persona se puede demorar 3 horas y no quiere decir que esa persona tenga Alzheimer o esté mal. No, simplemente que tú tienes más fortalezas en ese lado de armar rompecabezas y otra persona tendrá más facilidades, por ejemplo, para aprenderse un poema o para cantar una canción o para pintar. Entonces cada persona tiene sus riquezas intelectuales. Entonces, de pronto para ti, tú me dices, sí, yo tengo esa falencia, no, pues soy un poquito descoordinada y me cuesta mucho. Entonces, si a ti te cuesta mucho hacerlo, inténtalo, porque es ahí donde está el reto. Por Súper. ejemplo, muchas personas en terapias me dicen a mí, ay, no, no, yo no quiero pintar, es que a mí no me gusta pintar. No, es que vamos a ponernos un reto. Si nunca lo has hecho, inténtalo, intentémoslo, porque ahí es donde las neuronas y el cerebro va a hacer su ejercicio y va a crear más dopaminas y más endorfinas y más sustancias que te van a hacer feliz a ti cuando tú has podido hacer una tarea que tú pensabas que no la podías hacer y si la haces. Por ejemplo, tú con la práctica puedes coordinar esos
movimientos y perfeccionarlos hasta que por fin tú digas, wow, lo pude hacer, qué bien, me felicito, lo pude hacer, estoy súper bien o no. Entonces ahí es cuando nos tenemos que poner retos, porque eso también sube el autoestima y es muy importante uno tener siempre como el autoestima, eh, pues siempre arriba, no ser pues uno pues un creído ni nada de eso, pero siempre uno tratarse con mucho amor y, y siempre pensar, o sea, confiar en uno de que uno sí es capaz de hacerlo. Perfecto. Caro, vamos ahora a las recomendaciones que tú le harías a los familiares y a los cuidadores, porque pues ya nos has dejado como muy claro el panorama del Alzheimer, a grandes rasgos, obviamente, pero ¿qué deberíamos tener en cuenta las personas que en algún momento tengamos un familiar o las que estén viéndonos en este momento que ya tienen un familiar? ¿Cuáles son esas recomendaciones que tú le haces Ay, a todo sí. ese grupo primario? Claro que sí, porque mira, o sea, es la persona como tal que está sufriendo de la enfermedad, pero en realidad la persona no sufre. ¿Por qué? Porque tiene Alzheimer. Entonces, yo diría que eso es como lo bueno de la enfermedad. La persona está como tranquila, pues siempre y cuando, o sea, hay personas que sí saben y se angustian y me dicen, ay, Carolina, ¿por qué se me está olvidando todo? Pero también, ¿qué personas son las que le duelen más cuando ven que, por ejemplo, la abuelita o la mamá, o por ejemplo, en el caso si eres una enfermera o un cuidador, ven que la persona que tú estás cuidando va de para atrás, en palabras coloquiales, va es como cada día más deteriorándose más. Entonces, yo les recomiendo siempre, siempre tratarlos con muchísimo amor, con todo el amor del mundo. Yo pues esa palabra siempre la voy a tener como en la mitad de todo, es como como a ver, el tronco de todo, se desprende de todo, mucho amor, mucha comprensión, muchísima paciencia. O sea, nunca tratar de corregirlos como de mala manera. Si lo vas a corregir, corrígelo de buena manera. Si tú ves que esa persona está repitiendo y repitiendo, cámbiale el tema. O sea, no lo confrontes, no confrontes a la persona, no le digas, ay, pero es que me tenés cansada porque es que has repetido eso como 10 veces. No, o sea, siempre tratarlos de una manera súper linda, pensando que algún día nosotros también llegaremos a tener 60, 70, 80 años y que nos quisiéramos que nos trataran con el mismo amor, con la misma paciencia, ¿cierto? Entonces, esas son como las recomendaciones pues que más les doy pues como a los familiares, que los saquen a pasear, que no los dejen encerraditos en la casa. Ay, no es que mi mamá, no, ella ya no está para salir. ¿Cómo así que ella ya no está para salir? Obvio que al cerebro le fascina ver paisajes, al cerebro le fascina conocer nuevos pueblitos, entrar a nuevas iglesias, comer, si la persona todavía puede comer. O sea, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer tú para que esa persona que tiene Alzheimer eh, tenga sus 5 sentidos satisfechos? Entonces, hagan una lista, bueno, a nivel visual, ¿cómo podemos hacer que mi mamá o que mi paciente o que mi abuelita eh, sea feliz a nivel visual? Ay, mira, con estos álbumes de fotos, qué chévere, le voy a mostrar estos videos. A nivel auditivo, ay, a mi abuelita le encantan estas canciones, le voy a poner música, voy a ir, o sea, que cuando hagamos una visita a una persona con Alzheimer, sea con una intención, pues no solo como irnos a sentar a la sala a ver el celular, ¿no? O sea, estimúlala en todos sus sentidos. Ay, si puede comer algo rico, dale algo rico para comer. Ay, ¿a qué sabe? ¿A qué te sabe? ¿Te sabe ácido? ¿Te sabe dulce? O sea, cada persona puede volverse un terapeuta en la casa. Pero eso Entonces me es encanta lo que estás diciendo, ese listado, porque estás sí, es dándole una luz a consciente. muchísimas personas de qué pueden hacer con una persona que tenga esta enfermedad. Sí, o sea, nunca se sientan como que, ah, no, como mi abuelita tiene Alzheimer o mi mamá tiene Alzheimer, no, dejémosla ahí quietica en el sofá,
no la molestemos mucho porque es que ella es muy mal geniada, no. Antes acojámosla, conversémosle, activémosle sus neuronas, que eso es lo que esas personas quieren. No, ellos no quieren que nosotros los olvidemos. Es muy bonita esa frase porque nosotros que tenemos el deber con ellos y las posibilidades, pues no nos olvidemos de ellos. Ellos no querían olvidarnos, pero pues por la enfermedad, pues obviamente nos comienzan a olvidar a nosotros y muchos recuerdos y todo, pero nosotros que podemos, vamos donde ellos, visitémoslos, no los abandonemos. Eso es como Claro, lo más importante. claro, acá tengo una pregunta y es cuando las personas tienen el Alzheimer que ya no reconocen a sus familiares, ¿eso no es ya muy peligroso para ellos mismos el sentirse que están rodeados en todo momento de personas que para ellos son desconocidas? Es un poco compleja la pregunta porque es como de doble filo, o sea, no, entonces no visitemos a tal persona porque es que va a pensar que somos ladrones o que vamos a llegar, que no, yo no estoy de acuerdo con eso, antes visitémoslos, que debe haber un equilibrio, sí, o sea, pues no, pues sería horrible todo el día uno en la casa y que lleguen 20 personas pues todos los días pues eh, a conversarle a uno y uno no quiere. O sea, las personas que tienen deterioro ya avanzado o deterioro medio, también pues necesitan su tranquilidad. Pues tampoco es como, sí, no, es que Carolina dijo que había que estimularlos. Entonces, bueno, usted va el lunes, yo el martes, usted el miércoles y usted le pone música. No, no es como no es de saturarlos, no. Son visitas, son hacer paseos programados de una forma pues como muy relajada, ¿cierto? Que la persona no se vaya a sentir pues como sobresaturada porque quién es este y este es el sobrino de quién, ay no, y esta es Luisita y esta es la... No, no se trata de eso porque obviamente que vamos a crear lo contrario, vamos a crear es en esa persona como se va a sentir peor, pues se va a sentir frustrado, se va a sentir como Pero más yo hablo frustrado. más Entonces, yo hablo más es del cuidador cuando ya no lo reconoce o del hijo o de la hija que viven con ellos. ajá, ¿Cómo se hace para manejar sí. esa situación si él, por ejemplo, se va a despertar y va a ver, No, por si ejemplo, a la otra persona persona? no, si esa persona no sabe quién eres tú, no, o sea, solo le dices una vez, yo soy tal persona, yo soy tu cuidador, pero pues hay partes en que la persona no te va a querer, o sea, no, ¿quién es usted? Entonces tú retírate, te vas, pues porque no vas a estar ahí como, no, espere, no. Entonces hay que darle, si la persona no te reconoce o si te dice que no, que quiere estar sola, pues hay que tenerle paciencia y uno pues se retira y llega más tardecito, porque puede ser que en ese momento la persona esté teniendo como una crisis eh, de pensamiento y de reconocimiento de la persona. Eso no va a ser constante. A veces, por ejemplo, Ah, una persona con Alzheimer puede estar lúcida y en otras ocasiones no te reconoce. Entonces es muy importante uno detectar esos momentos en que si la persona está de mal genio o no te está reconociendo o te está confundiendo con otra persona, entonces hay que reconocer esos momentos y si la persona no quiere que tú estés ahí en ese momento, es mejor uno darle su tiempecito y ya uno mm, llega con un regalito, ¿sí me entiendes? De una manera como amorosa. suavecita, amorosa y bueno, se va uno como otra vez conectando esa relación, porque tú sabes que ellos desconectan relaciones o desconectan la cara de una persona, dejan de reconocer una persona, entonces hay que volver otra vez como con mucho amor, a volverles uno a decir, mira, yo soy tu terapeuta o yo soy tu cuidador o yo soy tu sobrina o abuelita, yo soy tu nieta, la hija de Jorge. Entonces, Mm. así es que se debe manejar siempre como pues bajo la premisa del amor, de la paciencia.
Bueno, y en cuanto al reconocimiento, vi en un post tuyo que ponías en la fase 3 que a veces se llegaba el momento en que la persona se miraba en el espejo y no se reconocía. Esa parte es muy dura para ellos mismos que, por ejemplo, la cuidadora o un hijo le diga, no, es que esa que está en el espejo eres tú. Sí, sí, porque ¿qué pasa con las personas con Alzheimer ya avanzado? Ya pierden como la noción de la percepción del mundo, de la realidad. Entonces, ya no saben para qué sirven los objetos, ni saben relacionarlos con su entorno. Entonces, muchas veces pueden mirarse hasta el espejo y asustarse. ¿Quién es esa, quién es ese que hay ahí? ¿Por qué? Porque obviamente tú olvidas cómo eres tú físicamente. Ya. Y y obviamente también puedes llegar al punto, ese ya es en un caso demasiado avanzado, pero Pero sucede. lo he escuchado decir que sí. O sea, he escuchado casos que han tenido que quitar el espejo del mismo cuarto de la persona, porque la persona se ha levantado por la noche, se despierta, se para y se asusta al verse ahí reflejado en el espejo. Es por eso mismo, por la pérdida de la percepción de a nivel personal de uno mismo y también la pérdida como de saber que eso es un espejo y que el espejo está cumpliendo la función de reflejar. Entonces, ese es el deterioro ya muy avanzado. Y es muy Eh, triste ver esto cuando una persona ya, pues obviamente va perdiendo mucho como de toda esa parte de la percepción en su entorno, en su medio ambiente. y tú Por eso como es que cada vez terapista, por eso es que cada vez es más difícil que ellos se relacionen, socializar. Entonces, es muy importante que el cuidador y los familiares siempre traten de que esa persona salga, se socialice. Yo creo que no habíamos hablado de eso, pero es muy importante para las personas que también están comenzando el deterioro cognitivo, o bueno, para las personas que van para, todos vamos, quisiéramos llegar a la tercera edad y súper lúcido, ¿cierto? Pero entonces socializar es súper importante, salir, salir, ir al cine, al teatro, a un concierto, llamar a los amigos, encontrémonos. Eso es muy bueno para uno prevenir el deterioro cognitivo. tú como terapista atiendes solo, por decir algo, hasta primero y segunda fase. No, también tengo personas con fase muy avanzada, pero obviamente es muy diferente el acercamiento, porque hay personas que ya están acostaditas en su cama, ya no pueden levantarse pues por sí solas, entonces yo voy, pero es de una manera como más lúdica, por decirlo así. No, no es tanto como ponerlos a leer o a que comprendan una lectura o a quedarme en un rompecabezas, porque esas actividades ya son como muy complejas para ellos, pero sí voy, les leo, les pongo música, es como más que todo como por compañía, para que ellos se sientan que hay alguien que los quiere, que los visita. Yo les llevo cositas, pues regalitos, cositas así que ellos se sientan felices, acompañados. Más que todo es como, es esa terapia, es una terapia más que cognitiva, es más sensorial, por decirlo así, donde vamos como a ejercitar más como la parte visual, entonces yo les pongo imágenes, la parte, por ejemplo, de texturas, entonces los pongo a tocar diferentes texturas. En esa fase ya pues como tan avanzada, a ellos les gusta mucho como las texturas peluditas, suavecitas o la seda, porque el tacto es el último sentido que se deteriora. Mm. Entonces, por ejemplo, la vista se deteriora mucho, tú ves que ya el oído ellos ya casi no oyen, bueno, el gusto también se empieza mucho a deteriorar, pero, y la parte olfativa también, porque está conectada con el gusto, pero la parte del tacto, Táctil. de texturas, a ellos les gusta mucho sentir como algo calientico, algo como abollonadito, bueno, como peluches, mejor dicho, les gustan mucho los peluches y cosas así.
Perfecto, Caro. Yo creo que tú estás rompiendo como muchos esquemas con esas visitas que les haces, con esas terapias que estás ofreciendo. Tú vives acá en Medellín, pero tú tienes unos productos que has desarrollado precisamente para las personas que tienen pérdida de memoria o que tienen Alzheimer. ¿Cómo ayudan estos productos? ¿Qué son los productos en sí? ¿Cómo los ayudan en mejorar su calidad de vida, por así decirlo? Sí, mira, lo que has dicho es súper bonito, mil gracias. Sí, prácticamente yo he estado como, emprendí pues este camino hacia el cuidado del adulto mayor, porque yo sentía, veía que había como una cultura de olvidar a nuestros viejitos, a nuestros abuelos. No digo que es generalizado, pero siempre vemos en el mercado que casi todos los productos o son para niños, ay, que para ejercitar, que para sus habilidades cognitivas, que estos juegos que les va a ayudar a la memoria, que a la concentración. Pero, ¿qué pasa con las personas de la tercera edad? Entonces, yo vi ahí que había como Un una vacío. población, un vacío exacto, como abandonado. Entonces, ahí es donde sale como esa idea de, ay, ellos necesitan también divertirse, ejercitar su cerebro, ellos están vivos, son personas, todos tenemos sentimientos, todos queremos que nos quieran, ¿cierto? Pues sentirnos queridos, amados, que estamos haciendo actividades, que estamos ocupados, porque pues muchas personas también, por ejemplo, después de la jubilación, ya sienten que como que no, ya se acabó aquí como todo. No, entonces es como ese enfoque hacia ejercitarnos siempre hasta nuestros últimos días, ¿cierto? Entonces yo por eso pues creé como estas herramientas, estos libros, estas actividades que van a servir muchísimo a prevenir todo ese deterioro cognitivo. Entonces son unos juegos, es un kit, tengo un kit muy chévere, muy completo, que ha sido de muchísima utilidad, les ha servido muchísimo, por ejemplo, a los cuidadores, a los familiares cuando van a ir a hacer una visita, o por ejemplo a las personas que tienen ese deterioro cognitivo que ya están en la casa y que a veces, muchas veces no, como que no tienen que hacer porque obviamente ya no están trabajando, entonces se ponen juiciosos a hacer sus tareas, a estudiar, a leer, entonces ese kit es súper bueno porque tiene rompecabezas, tiene tarjetas para conversar, tiene juegos de refranes, tiene libros para colorear, tiene una sopa de letras súper buena. Entonces tú cada día, bien juiciosito, te sientas en el comedor, bien chévere, en un lugar bien ventilado, bien iluminado y te pones a estudiar bien rico. Y tú sabes que estás ejercitando ahí toda esa parte cognitiva que es tan importante. Me parece Esas espectacular son porque como entonces, mira que las herramientas. sí, porque tú hablas que tú vives en Medellín y ya pues Sí, nos vas a contar tus redes y todo, pero lo que veo de claro. ventaja del kit es que el kit lo puedes mandar a cualquier parte. O sea, si tú no Sí, puedes sí. atender a una persona por A, B o C circunstancia, pues le puedes ofrecer eso porque ya el cuidador se encarga de ayudarle con ese kit. Exactamente, total. Yo he diseñado este kit con muchísimo cuidado, como con muchísimo cuidado de que la persona, cuando le llegue el kit a su casa, porque yo lo mando pues a domicilio a todas partes, lo he mandado a todas partes de Colombia, se pueda desarrollar solito. ¿Por qué? Porque tiene ahí, en cada actividad tiene las instrucciones de cómo hacerlo. Entonces es súper fácil, es súper lúdico, es súper didáctico, es fácil, súper facilísimo de hacer. Y si ya, por ejemplo, el deterioro ya es más avanzadito, lo puede hacer como con el cuidador o con una persona que esté ahí como monitoreando, pues, pero es muy fácil de hacer, es de verdad que es rico de hacer, es muy divertido y bueno, fuera de eso que pues, te está ayudando muchísimo a ejercitar toda esa parte de la comunicación, del lenguaje, la escritura, de la orientación, vea, de la que, de la, así como cuando uno no se acuerda de Sí, la, de la palabra. sí, pero ya, Bueno, de la manipulación y de la parte de la motricidad fina.
Entonces, Sí. mira, es súper completo. Es un kit que te va a ejercitar la vista, porque tiene unas imágenes muy lindas, unas tarjetas hermosísimas. También tiene unos CDs muy chéveres con música, donde vas a escuchar muchos sonidos. Tiene otra herramienta audiovisual que también es buenísima, donde vas a ver un video por 45 minutos, entonces te vas a sumergir en ese video que es también muy lindo, que me lo ayudó a hacer la alcaldía de Medellín hace varios añitos cuando yo me gané un premio por este emprendimiento, pues que ya llevamos casi 10 años en él, Imagínate. en un parque muy lindo que se llama el Parque El Salado. No, la verdad que es un kit muy lindo, lo he hecho con muchísimo amor y bueno, qué rico, ojalá que estuviera en todas las casas. Así es. Bueno, ¿dónde, si las personas que nos están viendo en este momento dicen, uy, Carolina es la que necesito para que venga, para que nos ayude, para que nos preste apoyo, para que nos preste asesoría para esta circunstancia, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentran? Si no viven en Medellín, ¿cómo hacen para ubicarte? Sí, mira, en Medellín yo realizo las terapias a domicilio, me Ujú. pueden llamar a mi celular, ¿Cuál se es los tu voy a dar, WhatsApp? es 302 Sí. 288 Ujú, 7142. ujú. 302-288-7142. Por ahí me pueden escribir todas sus inquietudes. Yo por ahí les doy tips de todo, les escucho el caso, porque obviamente cada caso es personalizado, ¿cierto? O sea, cada persona, como yo decía antes, somos infinitos, somos un universo, ¿cierto? Entonces, las falencias que tiene Marta no son las mismas falencias que tiene Luis, ¿cierto? Entonces, cada persona, por eso mis terapias son personalizadas, no son grupales. Me han pedido mucho que haga como terapias grupales y yo me he enfocado más es por las terapias personalizadas porque me parece que hay mayor conexión, sobre todo pues ya pues porque la persona ya tiene un deterioro cognitivo. Ya pues a nivel grupal sí puedo hacer talleres y conferencias y otro tipo pues como de actividades, pero en la ciudad de Medellín. Ujú. Qué Pero pesar, a muchas nivel personas nacional me llaman. atiendes por Zoom. A nivel nacional, si alguien que requiere una terapia tuya ya lo has hecho por Zoom o por pues una de estas plataformas digitales. Sí, sí, se pueden hacer, las hago por Zoom o por Skype Perfecto. también. Ah, bueno, Bueno, mira. muchas personas pues ya me han dicho, me han llamado de Pereira, de Manizales, de Cali, de Barranquilla. Ay, ve, necesito una terapia presencial para mi mamá. No, no puedo porque vivo en Medellín, me encantaría. Estoy en Medellín ubicada, pero para esas personas que viven lejos, bueno, ni tan lejos, estamos aquí Sí. cerquita, de forma virtual, y también lo hacemos por Skype, por Zoom o por WhatsApp. Tienen ¿Y tu una Instagram? duración de una hora. Perdón. ¿Y tu Sí, Instagram sí antes de tengo, que para poderlo poner acá? tengo Instagram, lúdicamente cognitivo, y terminan con el numerito 1, Ujú. lúdicamente cognitivo 1. Perfecto. Ese es mi Instagram y pues por ahí también voy dando tips, consejos, información Sí. sobre el cerebro, de cómo funciona, qué es el Alzheimer, qué es el deterioro cognitivo, cómo se puede prevenir por ahí. Yo cuelgo muchas cositas. Tienes mucho, o sea, es súper completo tu Instagram porque yo lo visito de vez en cuando y me encanta todo lo que pones ¿Te gusta? porque Gracias, claro, me Camila. parece muy didáctico. Sí, esa es la idea, Claudia, que seamos como una familia, o sea, que si tenemos alguna inquietud, porque es que este no es un tema fácil, no es un tema fácil ni para la persona, ni para los familiares, ni para los cuidadores, es algo que viene, que nadie lo espera y que pues tenemos que cogerlo por los cuernos, como, como se dice coloquialmente, y bueno, Mm. ponerlo en la camiseta y tratar de brindarle la mejor calidad de vida y proporcionarle a esa persona que tanto amamos, pero que pues ahorita va a tener ese deterioro cognitivo, ese Alzheimer, tratarle de proporcionar las herramientas posibles para que esa persona
siga siendo lo más lúcida posible, lo más autónoma y pues lo más importante, que sea feliz, que siempre pues trate de sentirse bien, de estar a gusto en su casa o con su familia y que esté ocupadita, que Mucha esté tela para ocupada haciendo cortar. ejercicios cognitivos. Claro, mucha tela para cortar, mucha información. Como dije, pues nos diste fue un panorama general. Te agradezco desde el fondo de mi corazón que hayas querido estar en mi programa. De verdad que no te imaginas esa información de valor como la tomo con ese agradecimiento y sé que la gente que nos vea también, porque mucha gente puede tener ya familiares con Alzheimer, pero realmente esa información que tú nos estás dando hoy puede ser también luces que ellos les pueden servir. Entonces, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Ay, no, muchísimas gracias a ti, Claudia, por la invitación. Y bueno, no, de verdad, ya tienen una nueva amiga, si me quieren escribir por WhatsApp, si me quieren escribir alguna inquietud, alguna experiencia que quieran compartir conmigo, bueno, ahí estoy, a sus órdenes, lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes les pido el favor, compartan este programa que seguramente muchas personas lo están necesitando. Nos vemos nuevamente en 8 días con otro invitado en Conversaciones desde el Corazón. Chao, chao.